La historia de la humanidad siempre ha sido una especie de rompecabezas incompleto. Se le han arrancado piezas a propósito, se han ocultado fragmentos esenciales, se han enterrado verdades incómodas bajo capas de poder, religión, ego y ambición. A lo largo de los siglos, los vencedores escribieron los libros de historia. Los emperadores decidieron qué recordar, los sacerdotes qué creer y los gobiernos qué silenciar. Nada es más peligroso que un dato que contradiga la versión oficial, porque puede abrir los ojos de millones. Hay descubrimientos arqueológicos que desaparecieron de la noche a la mañana, escritos antiguos que hablaban de tecnología, conocimientos médicos o contactos culturales antes considerados imposibles, imperios que manipularon cifras para parecer más poderosos, tribus enteras borradas de los mapas, genios cuyos nombres fueron sustituidos para que otros se quedaran con el mérito, incluso eventos que cambiaron el curso del mundo y que hoy apenas figuran como notas al pie. ¿Por qué? Porque cuando el pasado se cuestiona, el presente peligra. La humanidad fue más avanzada de lo que enseñan los manuales. Las rutas comerciales eran más amplias, las civilizaciones más conectadas, los logros científicos más sorprendentes. También hubo atrocidades que nadie quiere recordar, porque admitirlas implicaría asumir responsabilidades que siguen vivas. La historia cuenta con omisiones deliberadas que no son simples descuidos. Son decisiones calculadas para mantener estructuras, reputaciones y dogmas intactos. Cualquier verdad incómoda es como una grieta en un muro aparentemente indestructible. Y mientras más grande sea la grieta, más difícil resulta ignorarla. Hoy, el mundo vuelve a preguntarse, ¿qué más se sabe y no nos han contado? ¿Por qué hay descubrimientos que no aparecen en los libros escolares? ¿Qué fuerzas siguen moviendo los hilos para que esos datos permanezcan ocultos? En este recorrido, se revelarán hechos históricos que jamás deberían haber sido silenciados. No son simples curiosidades, son pruebas, señales que obligan a reescribir capítulos enteros, desde conocimientos milenarios que contradicen la narrativa oficial, hasta maniobras políticas que moldearon continentes sin que la población lo supiera. La verdad siempre deja rastros. Algunos fueron enterrados, otros, quemados, pero muchos aún están ahí, esperando que alguien se atreva a mirarlos. Bienvenidos a una investigación que no pretende contar una historia alternativa, sino rescatar la verdadera. Un viaje donde cada dato incompleto empieza a tener sentido, donde la historia se vuelve incómodamente honesta, y donde, quizás, el mayor secreto sea entender por qué quisieron ocultarlo todo. 1. La conexión global antes de lo que dicen los libros. Durante mucho tiempo, se enseñó que la humanidad vivió aislada en continentes incomunicados hasta que las grandes exploraciones europeas del siglo XV unieron el mundo. Sin embargo, múltiples evidencias sugieren que esa afirmación es, como mínimo, incompleta. Restos arqueológicos encontrados en lugares aparentemente imposibles invitan a repensar todo el relato histórico. En templos egipcios se han hallado tallas que muestran frutas y animales que supuestamente no existían en África ni en Asia antes del intercambio colombiano, maíz, piñas, incluso lo que parece ser una representación de un pavo americano. ¿Cómo pudieron conocerlos sin contacto previo? En Sudamérica se han encontrado momias cuyo cabello conserva restos de nicotina y cocaína, sustancias originarias únicamente de esa región, pero las momias no eran americanas, provenían del antiguo Egipto. ¿Qué hacían productos de América en cuerpos de personas que jamás debieron haber conocido ese continente? ¿A dónde viajaron o quién trajo esos bienes miles de años antes de Cristo? También existen relatos marinos en culturas separadas por océanos completos que hablan de visitantes extranjeros de piel y vestimenta diferente. En el Pacífico, pueblos polinesios guardan tradiciones sobre contactos con sudamericanos. A su vez, en la Amazonía, diseños textiles antiguos muestran patrones idénticos a los utilizados en civilizaciones oceánicas. No puede ser simple coincidencia. Incluso mapas anteriores a Colón representan costas americanas con una precisión inexplicable. Cartas náuticas que requieren un nivel de exploración y cálculo astronómico muy avanzado para su época. ¿Quién recorrió esos mares? ¿Qué se sabe realmente de los navegantes del pasado? Lo que se ha ocultado no es solo la posibilidad del viaje, sino su consecuencia más profunda. Las culturas compartieron ideas, conocimientos, creencias, semillas, medicinas y mitos. La humanidad estuvo mucho más conectada de lo que cuenta la historia tradicional. Tal vez las pirámides, los calendarios avanzados y ciertos símbolos repetidos no sean casualidad, sino producto de un intercambio global que alguien decidió borrar de los registros. Aceptar esta verdad no es un detalle menor. Implica reconocer que el conocimiento no nació en un solo punto y se extendió al resto, sino que el mundo ya había tendido puentes que luego fueron cortados para imponer una versión más conveniente del pasado. 2. Los inventos que aparecieron antes de su época. La historia de la tecnología humana suele presentarse como una línea progresiva, primero lo simple, luego lo complejo, siempre avanzando hacia adelante. Pero existen evidencias que rompen esa narrativa y obligan a preguntarse si realmente conocemos el orden en él.
que sucedieron los descubrimientos. Hay artefactos que aparecieron miles de años antes de lo que la ciencia moderna considera posible, y que, en lugar de ser estudiados a profundidad, fueron descartados o catalogados como anomalías, casi como un inconveniente para la versión oficial. Uno de los ejemplos más desconcertantes es la máquina de Anticitera, hallada en un naufragio griego, con engranajes de precisión microscópica. Se trataba de un complejo computador analógico capaz de predecir eclipses y posiciones planetarias. Su ingeniería no debería haber existido hasta al menos 1000 años después. ¿Cómo llegó ese conocimiento a manos de aquellos navegantes? ¿Quién se los transmitió? Los antiguos egipcios utilizaban herramientas de precisión en la construcción de sus templos y pirámides. Perforaciones perfectas, esquinas alineadas al milímetro. Bloques manipulados con técnicas que aún hoy nos resultan difíciles de replicar. Algunos arqueólogos sugieren el uso de sierras con materiales avanzados, poleas complejas o incluso mecanismos hidráulicos que no aparecen en los registros. Además, se han encontrado baterías primitivas, como la famosa batería de Bagdad, fechada más de 1000 años antes de Cristo. Si eran realmente fuentes de energía, ¿para qué las usaban? ¿Electrochapado? ¿Terapias médicas? La respuesta se desvaneció con el tiempo, pero las pruebas siguen ahí. Y no solo son objetos, también hay ideas adelantadas. Mapas con proyecciones esféricas previas al reconocimiento científico de la redondez de la Tierra. Conocimientos quirúrgicos en civilizaciones consideradas primitivas, que hoy podrían catalogarse como cirugías avanzadas. E incluso observatorios astronómicos alineados con exactitud matemática a constelaciones específicas. Estos inventos no se enseñan en las escuelas porque rompen el relato de un progreso lineal, ordenado y eurocéntrico. Obligan a admitir que existieron momentos de iluminación tecnológica que luego se perdieron misteriosamente. Si la humanidad ya había descubierto caminos hacia la modernidad, ¿quién los cerró? ¿Por qué se retrocedió? Quizás la mayor ironía sea que estos avances se ocultan para proteger la idea de que el presente es la cúspide del desarrollo humano. Pero si el pasado ya alcanzó alturas que aún intentamos igualar, entonces la historia como la conocemos es solo una sombra de lo que una vez fuimos. 3. El conocimiento médico que retrocedió en lugar de avanzar. En los libros de historia se repite que la medicina moderna es el resultado del progreso acumulativo de la humanidad. Un camino que va desde prácticas rudimentarias hasta los avances científicos de hoy. Sin embargo, existen pruebas de que en algún momento de la antigüedad el ser humano estuvo más avanzado de lo que se reconoce, y que buena parte de ese conocimiento se perdió o fue destruido deliberadamente. Las civilizaciones del pasado comprendían el cuerpo humano con una precisión que desafía la cronología oficial. En Egipto se realizaron trepanaciones, cirugías craneales, con tasas de éxito sorprendentemente altas. Hay cráneos antiguos que muestran señales de cicatrización completa, lo que significa que los pacientes sobrevivían al procedimiento. ¿Cómo lograron una técnica tan delicada sin la tecnología moderna? En India, los tratados ayurvédicos describen cientos de instrumentos quirúrgicos y procedimientos complejos como la rinoplastia reconstructiva, miles de años antes de que la medicina occidental se atribuyera su invención. En China, se practicaba la acupuntura con un nivel de conocimiento anatómico que solo es posible si ya se habían estudiado nervios, meridianos y órganos con detalle. Pero esos avances fueron ignorados durante siglos porque no encajaban con la visión dominante. Además, se han encontrado restos arqueológicos que evidencian el uso de antibióticos naturales en épocas remotas. En el antiguo Sudán, por ejemplo, el análisis de huesos reveló rastros de tetraciclina, un antibiótico descubierto oficialmente en el siglo XX. ¿Cómo llegó hasta allí ese compuesto? ¿Quién enseñó a usarlo? Los médicos griegos y romanos tenían registros de anestesia a partir de plantas, catéteres para drenar líquidos corporales y prótesis ortopédicas increíblemente funcionales. Incluso existen documentos mesopotámicos que detallan exámenes neurológicos casi idénticos a los actuales. Sin embargo, cuando cayó el Imperio Romano, gran parte de ese saber fue quemado o confiscado por instituciones religiosas y políticas que consideraron peligrosa la ciencia sin control. La Edad Media en Europa no fue un periodo de avance, sino de retroceso. El conocimiento antiguo se volvió herejía. Los hospitales desaparecieron. Las cirugías fueron prohibidas y la investigación fue sustituida por supersticiones. La humanidad tuvo que empezar de nuevo siglos después, reconstruyendo lentamente lo que ya se había conseguido. Este capítulo borrado demuestra algo inquietante. El progreso no es una flecha que siempre apunta hacia adelante. Puede detenerse, puede destruirse, puede ocultarse, y, al hacerlo, se priva a generaciones enteras de una vida más larga y saludable. Si la historia hubiera conservado todo lo que se sabía, la medicina actual sería irreconocible. 4. Imperios que manipularon la historia a su favor. Cuando un imperio conquista, no solo toma tierras, toma también el poder de decidir qué vale la pena recordar. La historia no suele ser el relato de lo que realmente ocurrió, sino lo que le conviene al vencedor. Por eso, muchos hechos esenciales del pasado fueron reescritos,
minimizados o eliminados para construir la imagen de grandeza de quienes dominaron el mundo. El Imperio Romano, por ejemplo, dejó tras de sí un legado monumental, pero también se encargó de borrar los éxitos de los pueblos que aplastó. Civilizaciones avanzadas como los etruscos, los íberos o los celtas tenían sistemas sociales y tecnológicos que podrían haber cambiado el rumbo del continente. Aún así, sus logros fueron atribuidos a Roma o simplemente desaparecieron de los registros oficiales. No fue un accidente, fue propaganda. La expansión europea posterior al siglo XV llevó esta estrategia mucho más lejos. Los conquistadores no solo destruyeron culturas enteras en América, África y Oceanía, sino que impusieron una historia donde ellos eran los protagonistas del progreso humano. Se proclamaron descubridores de lugares que ya estaban habitados y civilizados. Se atribuyeron inventos y conocimientos que los pueblos originarios habían desarrollado por siglos, y convirtieron sus crímenes en hazañas épicas enseñadas en las escuelas. Incluso la Edad Media fue retratada como una época de oscuridad total para justificar el Renacimiento europeo, como salvador del conocimiento, cuando en realidad otras regiones del mundo, como el mundo islámico, Asia y África, estaban en pleno esplendor científico y cultural. Los imperios también manipularon la religión para legitimar su poder. Textos sagrados se editaron, bibliotecas enteras se quemaron y millones de personas fueron obligadas a renunciar a su identidad. Las lenguas indígenas fueron prohibidas, los símbolos culturales satanizados y los testimonios incómodos silenciados a la fuerza. El resultado de esta manipulación se siente hasta hoy. Muchas culturas luchan por recuperar fragmentos de sus raíces, reconstruyendo una memoria que ya no está completa. Las versiones oficiales tienen lagunas tan grandes que apenas representan una fracción de la realidad. Aceptar que los imperios escribieron la historia según sus intereses no significa negar sus aportes, sino reconocer que existe un mundo invisible detrás del relato dominante. Y mientras no se rescate esa otra historia, el pasado seguirá siendo una verdad incompleta. 5. Civilizaciones con tecnología que no encaja en la cronología actual. Existen construcciones, sistemas y conocimientos antiguos que simplemente no encajan con lo que se supone que el ser humano podía lograr. En esas épocas, son obras que exigen principios matemáticos avanzados, ingeniería de precisión extrema y una coordinación social que la historia oficial se niega a atribuirles. A falta de explicaciones convincentes, estas evidencias han sido tratadas como anomalías, mitos o exageraciones, pero están ahí, y su sola existencia cambia todo lo que se cree saber. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, no solo fue construida con millones de bloques perfectamente alineados. Su orientación al norte verdadero es tan precisa que ni la tecnología moderna logra explicarla sin cálculos astronómicos avanzadísimos. Además, sus proporciones revelan conocimiento del número pi, del número áureo y de la circunferencia terrestre. Nada en su arquitectura parece improvisado. Aún así, se insiste en atribuirla a herramientas de cobre y fuerza humana sin una teoría coherente sobre cómo se transportaron y elevaron piedras de toneladas. En Pumapunku, Bolivia, se encuentran bloques de andesita tallados con cortes rectos, perforaciones milimétricas y ángulos perfectos que requieren maquinaria de alta precisión. No hay registro de que los constructores tuvieran esa tecnología. Entonces, ¿la tenían y se perdió? ¿O alguien la ocultó? Las líneas de Nazca, visibles únicamente desde el cielo, sugieren conocimientos de geodesia que la historia atribuye a épocas mucho más recientes. Stonehenge, Göbekli Tepe y otras estructuras alineadas con eventos astronómicos prueban que la observación del cosmos era más avanzada de lo que se reconoce. Y hay más, sistemas hidráulicos que desafiaron desiertos imposibles, como los acueductos subterráneos persas. Mapas que muestran costas sin hielo de la Antártida antes de que estuviera cubierta en su totalidad. Templos bajo el mar como Yonaguni, cuya datación contradice la idea de que la arquitectura monumental nació tarde en la historia. Todo esto compone una pregunta inquietante: si los antiguos lograron tales proezas, ¿por qué no existe una continuidad tecnológica que las conecte con el presente? La explicación más probable es que la humanidad ha sufrido colapsos globales que borraron casi todo rastro de conocimiento previo, y lo que sobrevivió fue escondido o interpretado como obra de dioses. La historia debería reconocer que el pasado no fue primitivo, fue brillante. Tan brillante que quienes reescribieron la historia tal vez sintieron miedo de admitirlo. 6. Contactos transoceánicos miles de años antes de Colón. Durante siglos se enseñó que Cristóbal Colón fue el primer europeo en llegar a América. Esa afirmación se convirtió en dogma histórico, repetida sin cuestionamientos. Pero las evidencias sugieren que los océanos no fueron barreras infranqueables, sino rutas de intercambio mucho antes del siglo XV. Y, a pesar de todo, esta realidad ha sido desestimada porque altera por completo la narrativa del descubrimiento europeo. En diversas regiones del continente americano se han encontrado restos culturales que apuntan a contactos antiguos con visitantes de lugares remotos. Por ejemplo, en Brasil aparecieron petroglifos que muestran embarcaciones fenicias,
junto a inscripciones que algunos expertos han logrado traducir. En México y Perú existen rasgos iconográficos semejantes a los de culturas asiáticas, como tocados, dragones y símbolos de poder casi idénticos. En las islas del Pacífico, los polinesios desarrollaron una navegación magistral basada en las estrellas, las olas y el vuelo de las aves. Sus embarcaciones podían cruzar miles de kilómetros en mar abierto. Investigaciones recientes sugieren que llegaron a Sudamérica antes del año 1000, intercambiando productos, semillas y conocimientos. El mismo camote, originario de América, apareció en Oceanía siglos antes de Colón. Una pista botánica imposible de ignorar. Las crónicas vikingas relatan la llegada de expediciones nórdicas a tierras americanas alrededor del año 1000. Yacimientos arqueológicos como el Eanse Aux Meadows en Canadá confirman su presencia real. Sin embargo, esta hazaña fue minimizada durante mucho tiempo porque no coincidía con el relato establecido. También existen teorías apoyadas en fragmentos de evidencia que vinculan a los egipcios con viajes hacia el oeste, a los romanos navegando más allá de su mundo conocido, e incluso a marineros africanos llegando a Mesoamérica. Cuentas de jade chino han sido encontradas en tumbas precolombinas. Telas americanas registran tintes de origen oceánico. ¿Todo coincidencia? Las rutas oceánicas no eran imposibles, solo peligrosas. La humanidad, curiosa por naturaleza, no se habría conformado con mirar el horizonte sin intentar cruzarlo. Si hubo contactos, estos generaron influencia en ambas direcciones: ideas, religiones, animales, plantas, técnicas de construcción e incluso mitos que se repiten con nombres distintos a ambos lados del planeta. Aceptar estos hechos cambia un capítulo central de la historia. América nunca estuvo aislada. Y si múltiples civilizaciones cruzaron los mares antes de Colón, la supuesta primera globalización fue silenciada para mantener un relato de conquista y superioridad que hoy se empieza a desmoronar. 7. Descubrimientos censurados por intereses modernos. A medida que la arqueología, la genética y la ciencia avanzan, surgen hallazgos que contradicen las bases aceptadas de la historia humana. Pero, en lugar de celebrarse, muchos de esos descubrimientos desaparecen en silencio. No porque carezcan de evidencia, sino porque sus implicaciones serían demasiado incómodas para gobiernos, corporaciones, instituciones religiosas o incluso comunidades científicas que protegen su reputación. Ha ocurrido con artefactos que se alejan demasiado de la tecnología atribuida a su época. Objetos como mecanismos de precisión preindustriales, esferas metálicas con ranuras perfectas halladas en estratos geológicos millonarios o herramientas que requieren ingeniería que la historia oficial sitúa miles de años después. Cada vez que un hallazgo así aparece, la reacción más frecuente no es investigar, sino negar y archivar. Lo mismo sucede con restos humanos que desafían las cronologías actuales. Huesos que indican la existencia de homínidos con habilidades avanzadas conviviendo con Homo sapiens mucho antes de lo aceptado. ADN antiguo que muestra migraciones inesperadas o contactos culturales no reconocidos. Cuando los resultados no encajan, se etiquetan como contaminados o se guardan bajo llave hasta nueva revisión. También hay textos antiguos que han sido considerados demasiado peligrosos para difundirse. Manuscritos que describen ciclos de civilización y colapso, contactos con otros pueblos distantes o conocimientos astronómicos y matemáticos que aún hoy nos sorprenderían. Muchos fueron retirados de bibliotecas, destruidos o declarados falsificaciones sin permitir análisis independientes. Y no puede ignorarse la presión económica. Si se demuestra que una civilización reclamada por un país es heredera de otra más antigua ubicada en una frontera distinta, ¿quién se queda con el patrimonio histórico? ¿Con los derechos turísticos? ¿Con la identidad cultural? La verdad, cuando toca intereses, deja de ser ciencia y se convierte en disputa de poder. La censura académica existe, no como una ley escrita, sino como un mecanismo silencioso en el que los hallazgos disruptivos se frenan para no poner en peligro carreras, doctrinas, narrativas nacionales o la cómoda idea de que todo está bajo control. Pero cada descubrimiento oculto es una pieza perdida del rompecabezas de la humanidad. Mientras sigan enterrando la verdad, el pasado será una versión domesticada de lo que realmente ocurrió. La historia que la humanidad conoce hoy es apenas una fracción cuidadosamente seleccionada de los hechos que moldearon el mundo. A lo largo de los siglos, conocimientos avanzados se perdieron. Imperios manipularon relatos para engrandecerse y la ciencia fue censurada cuando amenazaba creencias o poderes establecidos. Pero cada evidencia oculta que logra ver la luz demuestra que el pasado fue mucho más complejo, conectado y brillante que lo enseñado. Revelar estos datos no es un acto de rebeldía gratuita, es una invitación a pensar, a cuestionar, a dudar de aquello que se presenta como una verdad absoluta. La historia verdadera no teme ser analizada, porque está sostenida por pruebas. Pero la historia manipulada requiere silencios, omisiones y destrucción de memoria para sobrevivir. La humanidad tiene una deuda consigo misma, reconstruir lo que otros intentaron borrar, porque el conocimiento que se oculta no desaparece, solo espera a ser descubierto por quienes no se conforman con la versión oficial. El pasado está lleno de secretos,
Y cada uno que se destapa ilumina el camino hacia un futuro más consciente de su propia grandeza.